Hoy va a ser un poquito distinto cómo vamos a tener el desarrollo de la exposición de lo que veníamos haciendo, al menos de lo que yo venía haciendo hasta ahora. Porque para poder hablar sobre la niñez, la iglesia y la sociedad, hay dos maneras de hacerlo. Una, de la manera congregacional, agarrar la Biblia y decir, bueno, el Señor opina esto, dice tal cosa, que de los niños es una bendición, que hay que enseñar al niño su camino. Y la otra es, sin dejar de lado eso, es ver por qué lo dice. O sea, que nos lleva a ver una realidad que es palpable, esa misma realidad que Jesús, Dios mismo, en Jesús, Dios encarnado, tuvo que vivir y convivir con nosotros y sufrió igual que nosotros y hasta le entregó su vida por nosotros. Ahora bien, ahí yo puse una foto. Es una película que yo la vi varias veces. Aparte porque es norteamericana y como es muda yo no necesito escucharla, así que entiendo todas las imágenes. Ahí tenemos al mayor comediante del cine mudo, Charles Chaplin, y al niño de 5 años, Jackie Cooper. La película se llama The Boy, el pibe. ¿Qué es lo que tiene de particular esta película? Yo quisiera que entremos un poquito en el tema. Es una historia de vida en medio de la pobreza. Está en el año 1921 la película. Es posterior, 3 años después de la Primera Guerra Mundial y 9 años antes de la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos. Ya la pobreza estaba metida ahí adentro. Y la película empieza con que una madre va con el bebé y lo deja al lado de un tacho de basura en la calle. Ya empezamos mal. Aparece el protagonista principal, Chaplin, buscando algo en los tachos de basura, comida. Y se encuentra que hay un llanto. Entonces se fija de dónde es y al lado, envuelto en una mantita, estaba un bebé. Entonces lo agarra y ¿qué hace con el bebé? No sabe qué hacer. Entonces va a buscar a ver a quién se lo puede dejar. Y justo había una madre que entraba en un negocio, que iba con un carrito y tenía un bebé. Y se lo quiere dejar. Y la mamá no lo quiere aceptar. Bueno, pasa de nuevo, lo quiere dejar en el tacho, pero el corazón no le daba, entonces volvió nuevamente a donde estaba el carrito y como la mamá había entrado al negocio, él le puso el nene en el carrito. Sale la mamá, ve que tiene 2 nenes, saca el nene que no es de él y se lo lleva y lo va a buscar a ver dónde anda él que lo dejó, ya sabía quién era, y se lo vuelve a dar. Bueno, ahí se tuvo que quedar con el nene. Pasan 5 años y ya lo toman como papá. Pero ¿qué es lo que hacían? Y trataban de robar lo que podían para poder vivir diariamente. Es muy lamentable. Y la madre después lo quiso buscar, pero ya no estaba más. Y bueno, al final la película termina bien, porque la mamá fue una actriz de renombre y terminó encontrando al nene y bueno, y ahí terminó la película de buena manera, pero entre medio las lágrimas caen por todos lados porque muestra una situación, una frialdad social y una impotencia humana para resolver situaciones que es de público conocimiento, pero que nadie hace algo para mejorarlo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene algo que ver muy importante. El protagonista, ahora vamos a hablar de la vida real. Esto fue una parodia de la vida real, pero en la vida real el protagonista, antes de filmar esa película, que tuvo 2 años para poder buscar ese nene, venía
de la separación de un matrimonio de una chica que tenía 30 y la chica 17. Y se habían casado porque la chica le había dicho que estaba embarazada. Y no era cierto. La chica no lo amaba, pero le interesaba porque él era famoso. Entonces entró en la película con divorcio. Hablamos del chico, Jackie Cooper. El papá cobraba los derechos de actor del chico. Y había un momento en la película que al chico lo venían a buscar desde un orfanato, se lo sacaban a Chaplin. Y el chico tenía que llorar. Y no lloraba. Y se filmaron varias veces y él no lloraba, hacía que lloraba, pero no lloraba. Él dice, ¿qué pasó? El papá dice, bueno, yo lo arreglo. A ver, se lo llevó aparte y a los 10 minutos vuelve y filmaron la película y el chico lloraba más no poder. Cuando terminó el rodaje de esa escena le preguntan el director al padre, pero ¿cómo hizo para que el nene llore? Y le dije, mira, en esta escena que viene a buscar este nene para llevarlo a un lugar privado, que lo sacan del padre, bueno, eso te va a pasar si vos no lloras. Al chico lo desarmó, no lo podían parar. Bueno, verdad, ficticia, coincide todo, y cuando este niño cumplió la mayoría de edad, el padre era muerto, la madre se había casado con otra persona y no le reconoció un centavo de dólar de los millones que había ganado en las películas que hizo cuando era chico. Moraleja, de ahí salió la famosa ley Cooper, que los padres que hacen trabajar a los chicos tienen que guardarle una cierta parte de dinero para cuando sea adulto, no se lo pueden gastar todo, pero la maldad sigue estando. Ahora, no podemos hablar de la niñez, de la familia y la sociedad si no hablamos del reino de Dios y su justicia. Porque ese es el lugar donde se manifiesta la familia, se manifiesta la iglesia, está en medio de la sociedad. Y para eso tenemos que comprender como la propuesta que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio. Si buscamos en nuestras Biblias Mateo 6:33, si alguno lo tiene, Mateo 6:33, y lo puede leer. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Para lo cual es necesario una condición indispensable que la podemos encontrar en los 3 evangelios sinópticos. Vamos a leer Marcos 1, 14 y 15. Yo se lo leo. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Se lo está diciendo a creyentes. No eran creyentes de Jesús, eran creyentes de Yahvé, eran judíos, eran religiosos. Y bueno, algo no estaba del todo bien. ¿Por qué? Porque decir reino es proclamar junto al Creador, a Dios, la vida plena, la justicia y el derecho de cada uno, comenzando desde la vida que está en la niñez en adelante, para que podamos vivir en justicia y alcanzar la paz. Esa es la propuesta que Jesús vino a traer. ¿Pasamos una más? Vivimos en una sociedad sin escrúpulos. Y acá podemos ver
En julio de 1918, un bebé con placenta y cordón umbilical fue hallado muerto por un hombre en situación de calle, similar a lo que Chaplin encontró, pero él lo encontró con vida. Dentro de un contenedor de basura en el barrio porteño de Recoleta. ¿Dónde puede haber sido esto? Si usted sale, va hacia la esquina hasta la frente del contenedor que está ahí. Ahí se encontró. Y la iglesia está a 90 metros. 2 años después, unos años después, en marzo del 2021, haya otro bebé abandonado en un contenedor de basura. Y fíjense que es la misma ciudad, Buenos Aires. Y esto es lo que se ve diariamente cuando uno va a los lugares en las quemas donde dejan a cielo abierto, depositan los residuos que recogen todos los días en la ciudad. Esta es la realidad. Y no estoy hablando de otro lugar del mundo, estoy hablando de Argentina, Buenos Aires, siglo XXI. Es importante porque los niños y las niñas, primero, son personas creadas a imagen y semejanza de Dios, están tirando la vida de Dios y le están dando un futuro oscuro. Son sujetos de valor y dignidad que merecen el mayor de los respetos. ¿Por qué? Porque es el futuro de la familia, el futuro de la ciudad donde uno está habitando, el futuro del país, el futuro de la humanidad. ¿Por qué son de valor? Porque sus derechos no fueron ganados por esfuerzo, por estudio, por economía de ese bebé, sino fue ganado, otorgado gratuitamente en la vida que Dios les dio. Es un don de Dios que ha sido recibido en el niño. Y eso es lo que la sociedad, la iglesia y la familia tienen que conocer y tienen que respetar y tienen que luchar para lograr que el reino de Dios y su justicia comience desde los más pequeños. En Argentina, el censo del último semestre del año pasado demuestra que tenemos 54% de los menores de hasta 17 años, de 0 a 17, en situación de pobreza, que no alcanzan, o sea, con dificultades económicas, que no alcanzan lo necesario para poder tener comida, educación y salud. Equivalente 5.900.000 viven en hogares que no ganan lo suficiente para cubrir la canasta básica. Por eso hay tantos planes, tanta ayuda, pero sin embargo eso no ayuda, no soluciona el problema. Y de esos 5.900.000, 1.300.000 y algo están en la indigencia. Y la ciudad hizo un censo adicional que tenía hasta 22 niños que pudo detectar que estaban en situación de calle. Peor que la indigencia. Solos. Avanzamos hasta acá. Resultado de la sociedad que le da espalda a Dios. Esto es si el niño que nace en la pobreza llega a la adultez. Es Ciudad de Buenos Aires. Abandono infantil, violencia en la familia, maltrato social, analfabetismo, drogadicción, ya sea por consumo o por venta, porque es la única forma de
son fáciles o mano de obra barata. Todo tipo de crimen. Mano de obra barata, ya lo dije, falta de empleo y futuro, porque no tienen dónde vivir, nadie lo pueden registrar legalmente, y se llega a una muerte prematura. ¿Usted lo sabía esto? Porque no estamos hablando de Biafra, estamos hablando de Argentina, siglo XXI. El país donde nacimos y nos vienen de otros países que están pasando por muchas dificultades. Existe una distancia entre el reino anhelado y la realidad de la condición humana. Y acá no tenemos que detener. Esta realidad empieza ensayándose con los menores. ¿Avanzamos una? El reino de Dios tiene un valor hacia los niños. Son una bendición que Dios otorga a los padres, a quienes se les encomienda el cuidado y formación en amor para llevarlo a un crecimiento sano, ético, social y espiritual. Tenemos el Salmo 127.3, que dice: herencia de Dios son los niños que nos nacen. Sí, ya sé. Después cuando hable el pastor, ya lo habló en otros momentos, es fruto de la relación sexual, pero esa está ordenada por Dios, ya directamente en el Edén, a los primeros padres. Son seres humanos y esperanza de la humanidad. En Génesis 8, 16 y 17. Esto es cuando Dios se cansó de la maldad del hombre y mandó el diluvio. Pero quedaron familias. Noé, su esposa, sus hijos con sus esposas, para que empezaran a multiplicarse. Que Dios le da nuevamente la orden. Quiere decir que Dios no abandona lo que Él hizo el sexto día en la creación, cuando después vio que Dios todo lo que hizo era bueno. Quiere decir que hay una visión de Dios, hay una autoridad de Dios para seguir adelante con ese propósito que Dios se puso en su sola potestad, para que el hombre creado a su imagen y semejanza esté en plena comunión con Él. Y por eso vino Cristo, para redimir lo que se había perdido. Son vínculos de unión entre familias los niños. Permítame leerle, está en Génesis 33, del 7 al 15, pero yo voy a leer los primeros versículos del 1 al 4, si me permiten, o al 5. Génesis 33, del 1 al 5. Ustedes saben que esto es inmediatamente después que Jacob tuvo un encuentro con el ángel, quedó rengo de por vida, y bueno, a partir de ahí lo llamó Israel, porque luchó con Dios. Y a partir de ahí él cambió, él era ventajita, le robó la primogenitura al hermano Esaú. Y bueno, había bastante litigio, pero entonces acá llega el momento de la reconciliación. Ahora, noten ustedes de qué manera hermosa se empieza esa reconciliación familiar. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él, mientras repartió. Entonces él repartió los niños entre Lea y Raquel, sus dos esposas, y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños
Raquel y a José en los últimos. Y él pasó adelante de ellos y se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué hermosa reconciliación familiar. Era la guerra, porque lo quería matar Esaú, pero de repente pudo más el amor, la sangre, y al ver esos niños adelante, pero se postraban todos, después sigue del 7 en adelante, como él, se postran todos delante de Esaú, y bueno, a partir de ahí se acabó la enemistad familiar. Los niños son importantes, no lo podemos dejar de lado, por Dios, ténganlo en cuenta. Son ciudadanos del reino de Dios y ejemplo espiritual para todo adulto, como vamos a ver, que quiere obtener la ciudadanía del reino de Dios. El esfuerzo lo tiene que hacer el adulto para entrar al reino de Dios, pero el niño no lo necesita, porque ya es ciudadano. Marcos 10:15. Avanzamos una placa, por favor. Vamos a estudiar un poquito, y acá tiene mucho que ver la iglesia. Los niños tienen que conocer a Jesús. Es lamentable que adultos como yo conocimos a Jesús a los 30 años. Algunos lo tienen más años y lo conocen, como mi padre, que fueron 10 minutos o 1 hora antes de partir a la presencia del Señor. Y lo digo con mucho dolor, porque podíamos haberlo disfrutado mucho más. Marco tiene una particularidad, y en estos pasajes tienen varias particularidades, que ahora vamos a ver. Primero, que es el primer evangelio, los otros se copiaron parte de él y lo tomaron y fueron, con otras palabras, adaptándolo, y además de otras fuentes y tradiciones. Pero lo que vamos a ver hoy es el pasaje de Mateo, capítulo 10, del versículo 13 al 16. Marcos. Dice la primera parte, los otros dos evangelios sinópticos, Mateo lo tiene en el capítulo 19, versículo 13 al 15, y Lucas el capítulo 18, del 15 al 17, con algunas variantes. Pero vamos a ver el principio. Dice que llevaron unos niños a Jesús para que los tocara. La primera parte del versículo 13 del capítulo 10. No los llevaron para que Jesús le dé una clase de teología. No los llevaron para que juegue con él. Los llevaron simplemente para que los toque. Los padres, o quienes los llevaron, porque no dice quién, si fue una niñera, si fue una esclava en ese momento, fueron los padres o uno de ellos. Lo importante es que el niño fue llevado a Jesús. Este pasaje mucho se utiliza cuando hacemos presentación de niños. Lo llevaron con un propósito que no era por sanidad, porque tampoco se menciona que Jesús lo sanó, porque no, parece que el objetivo era otro. La necesidad de los padres era llevar al niño a la presencia de Jesús, porque había algo raro en ese momento que estaba revolucionando la sociedad, y era la palabra y el testimonio de vida de una persona que no era del linaje levítico, pero que tenía más conocimiento y teología que los fariseos y los saduceos, y trabajaba mucho más que un levita.
Tampoco lo llevaron para enseñar doctrina, como dije, lo llevaron para que tuvieran un contacto personal con Jesús, simplemente eso. La palabra que dice que lo llevaron, en el griego profero, que significa guiar, conducir, atender o presentar o acercar específicamente a Dios. O sea que ellos realmente conocían la voluntad de Dios. Como en el Antiguo Testamento llevaban también los niños al Señor. Bueno, acá no lo llevaban a la circuncidar, lo llevaban para que lo tocara Jesús. Ahora pasa algo. ¿Qué pasa en la segunda parte del versículo? Los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. ¿Saben por qué fue esto? Si leemos la parte anterior de Marcos 10, hasta el versículo 12, al principio, había una discusión. Jesús estaba inmerso en una discusión teológica con los fariseos que le estaban diciendo si era lógico o no darle carta de divorcio a la mujer. Entonces él hablaba y le dio la conclusión de que Dios en realidad no lo quería. Moisés se lo dio por la dureza del corazón, entonces justo vienen unos padres, alguien le lleva a un niño a Jesús. Entonces, ¿qué pueden hacer en el medio? Imagínense que yo estoy hablando ahora y viene un padre o una madre y me trae un bebé para presentarlo. No, ahora no. Primero está la palabra. Después vamos a organizar en qué momento vamos a encontrar un huequito dentro de la agenda de la iglesia para poder atenderlo. Supuestamente debe haber presentado los apóstoles, los discípulos que estaban ahí con él, dijeron, no podemos interrumpir al maestro. Él está en cosas mayores, le está enseñando a los fariseos. ¿Qué oportunidad? ¿Cuánto hacía que los discípulos estaban con Jesús y todavía no habían entendido lo que era el amor de Jesús hacia todos los niños? En el capítulo anterior, Marcos, y los demás evangelios sinópticos también lo mencionan, se ve una situación muy particular. Estaban discutiendo entre ellos los apóstoles a ver quién era el mayor. Nunca dicen en el reino. En realidad estaban discutiendo quién era el mayor como para si Jesús no está, quién sigue la posta, ¿no? O como hacen los militares, el mayor en el mismo rango es el que recibió la jineta primero, aunque sea en el mismo acto de otorgamiento. Y Jesús en ese momento toma un niño, lo pone en el medio de ellos, y Marcos tiene una particularidad, dice que los tomó en sus manos y los puso de ejemplo, para que el que no se convierta como un niño no puede realmente ser, no lo recibe a él. Es negar a Jesús, negar a un niño es negar a Jesús. Negar lo que Dios quiere que haga, misericordia quiere y no juicio, y yo hago juicio y no misericordia, estoy negando a Dios que me lo está ordenando. Y acá nuevamente se repite. Los discípulos cuestionaron a los padres o a las niñeras, depende de quién los llevó. Una más. La pregunta que nos viene a la memoria es: ¿qué impide que los niños se acerquen a Jesús? Y acá tenemos dos argumentos básicos. La sociedad en sí no tiene nada que ver. Acá hay dos responsables que tienen que ver con que los niños a veces no se acerquen a Jesús.
Y eso forma parte de la familia y de la iglesia. Como vimos anteriormente, en ese caso había uno que lo acercó y el otro que se lo prohibió. Primero, la falta de responsabilidad y comprensión de los padres. Que tengo un hijo, ¿para qué lo tengo? ¿Por qué lo tuve? ¿Cuántas veces se han cuestionado, principalmente cuando la situación económica familiar no es de la mejor, se lamentan de no tener hijos? Es terrible. Y lo que vimos al principio es más grave todavía cuando lo tienen. Programas eclesiales solo para adultos. No tenemos programas para chicos. No digo nosotros, no tenemos la iglesia en sí, a veces no tiene programa. Tenemos programas y el Día del Niño celebramos todo. Pero ¿sabe qué? El Día del Niño es una idea comercial. Porque el Día del Niño normalmente se celebraba el 7 de agosto, acá en Argentina, hace como 30 años, y después como las condiciones económicas se fueron dificultando cada vez más y no se vendía lo suficiente, cambiaron al tercer domingo de agosto. Nosotros celebramos en agosto el Día del Niño. Evidentemente estamos siguiendo la corriente del mundo. Podemos hacerlo junto con el mundo, pero se necesitan programas especiales para niños que conforme la enseñanza bíblica, espiritual y familiar de una congregación. Sermones incomprensibles para niños. Hablo de teología como si todos fueran licenciados y los niños no agarran una, se duermen. Falta de oración por los niños en la familia y en la iglesia, no solo cuando los presentamos, sino cuando hay necesidad, cuando nos alegramos. Mal ejemplo de padres por la forma de vivir que llevan a los hijos a imitarlos, o una congregación autista que no ve la necesidad de los niños. Y acá no hablo de los miembros de la congregación, de los niños en general, de lo que vimos al principio. Y todo eso nos lleva a una legislación que permite el relativismo educativo, en lo cognitivo y en lo espiritual. Hoy al niño no se lo puede tocar, porque si nosotros le negamos lo que dice el niño, podemos tener problemas. El niño tiene sus derechos y lo da los derechos universales del niño, que por sorpresa viene de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas son las que se ponen de acuerdo para formar alianzas y hacer guerra contra otros países que destruyen no solo las viviendas y demás, sino matan familias, como está pasando en Ucrania, que quedan desamparados, sin medicación, sin nada, porque cada vez se está destruyendo una sociedad. Y la misma Naciones Unidas no hace nada, porque los que gobiernan son los que están atacando. Uno tiene poder de voto y el otro no quiere meterse. De veto, perdón. O sea, esa es la realidad de la sociedad. Son legislaciones que permiten el relativismo educativo, permiten el relativismo en todo sentido. Familia e iglesia deben hacer real lo dicho por el salmista en el Salmo 68:6, que dice: Dios le da un hogar
ayuda a los desamparados y rescata a los cautivos que le da prosperidad. ¿Sí? Dios. La voz de la niñez llama a atender sus necesidades. El Salmo 22, 10 y 11, leo la versión de Reina Valera contemporánea, dice, antes de nacer, dice Dios, dice el salmista, fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya mi Dios. No te apartes de mí, que me cerca la angustia y nadie viene en mi ayuda. Terrible, ¿no? Pero ese bebé, ese joven, sabía quién era el que lo había ayudado a nacer, quién le dio la vida, sabía que estaba con él. El niño tenía conciencia y tenía espíritu, que sabía que Dios estaba con él cual poderoso gigante. Pero también sabía que la realidad que lo circundaba no le era favorable. Por eso necesita ayuda. El niño es perdón que lo diga, el animal más indefenso del reino animal. Porque usted ve hasta la tortuga de mar que nace en la arena, sale corriendo, la cría ni bien llega para buscar el agua, porque si no vienen los pelícanos y se la comen y llegan. Pero el niño no puede caminar hasta el año, más o menos, y tiene que estar al cuidado de sus padres. Los padres tienen que entender que cuando el nene llora o duerme demasiado o se siente molesto, tienen que saber cómo atenderlo porque no se sabe expresar. Por eso son de especial cuidado, especial tesoro que Dios da a los padres. Vamos a la próxima placa. La iglesia debe tomar conciencia de su deber, y acá entramos realmente a la iglesia ahora. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Marcos 10, versículo 14. Los niños son receptivos y saben mucho mejor que los adultos cómo recibir cariño y amor. Que al niño le da, que no lo conoce, le da un caramelo y ya el niño ya lo tiene de amigo. Es algo maravilloso. Yo veo que una persona me da un caramelo a mí y yo ya desconfío. O sea, esa es la forma en que nos manejamos los adultos. El reino debe ser recibido como un don. Y ninguno tiene poder humano ni puede crear ni forzar el ingreso al reino. Yo no puedo ser un inmigrante ilegal. Para entrar en el reino de Dios, tengo que ver cómo es el niño. Cuáles son las cualidades que tiene el niño, receptivo, sabe distinguir lo que es bueno, lo que es malo, se guía mucho más por instintos a veces, pero va formando el intelecto a medida que va creciendo. Si yo a un niño le enseño a robar, a los 5 años lo tengo robando y la ley no me deja tocarlo. Y si lo agarran robando, se lo devuelven al padre, lo sueltan y sigue robando. Si yo agarro a un niño como José y María lo recibieron y lo llevaron en el camino del Señor, lo vamos a ver a los 12 años en el templo conversando con los teólogos, porque enseñaron a amar a Dios. No solo lo llevaron al 7º día del templo para circuncidar, para hacer el pacto, la alianza con Dios, sino no terminó ahí, ahí empezó la vida.
ya era adulto, empezó a caminar. Si el propósito de Dios para los niños es que tengan una vida en plenitud, debemos preguntarnos qué más podemos y debemos hacer para colaborar con Dios para que se cumpla su voluntad, así como en el cielo también aquí en la tierra. Esa es una pregunta que tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón constantemente, para poder ser útil como coherederos con Cristo y como sacerdotes junto a Cristo para esta generación. Si ustedes buscan Juan 6:9, se van a dar cuenta que ahí Jesús estaba haciendo una predicación, le estaba enseñando a la multitud. Había 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea, yo tampoco lo contaba, pero sí le daban prioridad. Y los discípulos, como yo me gusta comer, si ya es tarde y no tenemos nada para darle de comer a toda esta gente, ¿qué hacemos? En realidad tampoco tienen mucho para ellos no querían compartir lo poco que tenían, tal vez no tienen nada. Entonces le pregunta a Jesús, bueno, denle comer, ¿qué puede? Busquen ustedes, bueno, acá hay un niño que tiene 5 panes y un pez. Jesús multiplicó eso y le dio de comer a todos. El niño le dio de comer a todos. En el Antiguo Pacto hay 2 ejemplos de niños. El primero de niños gobernando la nación, que lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 24, también lo encontramos en Reyes, y es Joás, que asumió a los 7 años, 2 años después de Jackie Cooper, También fue corregente, digamos, el corregente que lo guiaba, era el sumo sacerdote Joiada. Y la Biblia nos dice ahí que hizo lo recto delante del Señor todos los días del sacerdote Joiada. Quiere decir que mientras el sacerdote que ministraba por el Señor, Dios Todopoderoso, él aprendió a hacer cosas buenas para su nación. Incluso más, en un momento determinado se le planta al sacerdote Joiada y le dice, bueno, ¿por qué el templo no está mantenido? Porque es importante, si es el lugar donde el Señor está ministrando, tiene que ser de lo más espléndido, como el templo de Salomón. Y ya se ha venido a menos. Y ahí fue que lo arreglaron. Lamentablemente, cuando el sacerdote Joiada partió a la presencia del Señor y lo siguió su hijo Zacarías, Joás no le hizo caso, e hizo lo malo, e incluso lo mató. O sea, fíjense ustedes el impacto que tiene la Iglesia cuando trata de adoctrinar, enseñar en el camino de ser una persona. Está la respuesta de la otra persona, pero nunca tiene que dejar de lado a la Iglesia de ministrar la voluntad de Dios para que sea su voluntad así en la tierra como se está haciendo en el cielo. Y tenemos un caso mayor, esto es el año 835 al 796 a.C. Y tenemos algo más hermoso. Tenemos Josías, nieto del peor rey de la historia de Judá, Manasés. A
a los 8 años comenzó a reinar. Y la Biblia dice que hizo lo recto durante toda su vida conforme a como lo había hecho David su padre. David no era el padre. David era un lejano. Era el nieto de Manasés, que hizo lo malo. Y él cambió todo, renovó el culto, llevó al pueblo, sacó todos los ídolos que había puesto a Talía en la casa de Dios, en el templo, y volvió la estructura sacerdotal, todo el servicio. Hizo una gran reforma de Josías. Fue la mayor reforma espiritual que tuvo Israel en el reino del sur. Interesante la palabra que usa Jesús. La palabra niño. El griego dice paidion, que se puede interpretar como niño realmente. Ahora, tiene varias acepciones en la Biblia, pero todas tienen que ver con un mismo sentido. Primeramente, Jesús aquí amonesta a sus discípulos y les invita a dejar la soberbia religiosa que impide que los niños se acerquen a Él. Y les advierte que de seguir así lo están rechazando a Él. Ya lo venía haciendo en el capítulo 9. El autor de Hebreos lo relaciona a los creyentes nacidos de nuevo, hijos de Dios. Hebreos 2, del 13 al 14. Y Pablo lo utiliza en 1 Corintios 14, 20, reprendiendo a los corintios cuando se refiere a los creyentes inmaduros por haber recibido el don de lenguas y que por eso se creen superiores a quienes todavía no lo han recibido. Por eso yo no hablo lengua en público. Y la recibí el día del niño, 7 de agosto. Juan la utiliza en la forma como un superior se dirige con amor a los que están a su cuidado. Si uno quiere leer Juan 21, versículo 5, y yo busco primera de Juan 2:18. ¿Alguien tiene? Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 5. Les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. ¿Quién fue el que dijo, hijito, tenés algo de comer? Se lo dijo a los apóstoles, que estaban lamentándose porque Jesús lo había crucificado, matado. Jesús mismo se estaba dirigiendo a los suyos. Y primera de Juan 2:18 dice: hijitos, es el apóstol que está hablando a la congregación, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Pero se refiere como hijitos, hijos a cuales se les está enseñando a crecer en la doctrina de Cristo, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pedro se dirige a los nuevos creyentes como recién nacidos, no usa la palabra paidion, pero usa la palabra artigénetos, que significa recién nacido. Reina Valera 1960 lo traduce bien, recién nacido. La contemporánea agrega como hijos recién nacidos. La pregunta es: ¿de qué forma se dirigiría a nosotros Jesús en este día? Es para pensar y para poder orar y resolver lo que el Señor nos diga. La advertencia de Jesús, porque de los tales es el reino de ellos, nos debería animar como iglesia, no solo a esta congregación, a la iglesia de Jesús, a la crítica cristiana contra la sociedad
y los sistemas que por una parte descuidan la seguridad, la educación y la oportunidad para los niños y las niñas, y por otra la deforman con el uso normalmente escandaloso de los medios de comunicación y cómo lo utilizan. Las enseñanzas de maestros han de animar los esfuerzos a favor de los cambios y estructuras y de legislaciones que valoren a la niñez. La familia y la iglesia deben ser los principales protagonistas del cambio. El arrepentimiento es cambio. La gracia es una nueva vida de fe, esperanza y justicia en Cristo Jesús. Vamos a la última, voy un poquito. Para lo cual la iglesia es corresponsable para que los niños experimenten el amor de Dios. O sea, padres e iglesia tienen la misma responsabilidad, más lo tienen los padres que lo tienen más tiempo. La iglesia tiene corresponsable en la elaboración de planes y actividades que los niños se sientan más cómodos en el hogar de Cristo que en el hogar del mundo. Y no estoy haciendo una separación, estoy haciendo una integración. Para poder ganar a los demás tenemos que primero ser maestros en nuestra propia fe, en nuestra propia creencia, en nuestra propia convicción, en nuestra propia esperanza, porque si no tenemos eso, no podemos transmitir vida. Y Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Elaborar planes y proyectos serios que consoliden el crecimiento, para lo que necesitan capacitar líderes, maestros y padres continuamente para atender y cuidar a los niños, formarlos y a los jóvenes para impactar la sociedad. Y por sobre todo debemos llevar una teología adecuada al nivel sociocultural a quien nos queremos comunicar, a quien le queremos transmitir el mensaje del Evangelio. Ahora sí, vamos a la última placa. Tenemos que pasar de ser turistas religiosos, asistentes a congregaciones, a ciudadanos del reino de Dios, donde valore las reglas del reino e impida que los demás la violen. Recibir a un niño y recibir a Jesús, y los discípulos no lo entendieron, Marcos 9:36. Y no es volver a la infancia, es aprender a vivir con un corazón humilde, Mateo 5:3. Es aceptar a todo niño, y esto es lo más serio, importante, hijo o muchacho, ahí tiene la palabra en griego, en las condiciones en que se encuentra como un adulto en formación y conciudadano del mismo reino de Dios. Si Dios me dio un hijo y yo estoy en el reino de Dios, Dios me dio no solo un heredero de familia, sino que me dio un conciudadano del reino. Y tengo que evitar que se vaya a otro reino. El texto vuelve a llamar a la iglesia y a sus miembros a aceptar a Jesús, atendiendo a los niños como decimos que lo atendemos a Él. Mateo 10, 41, 42, después lo pueden buscar en sus Biblias. Y ahora pasamos a la última. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Una más. Debemos recibir el reino como un niño, porque seguramente nadie entrará en él por herencia o mérito personal. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Si no reciben el reino de Dios como un niño, no entrarán en él. Estoy en el reino de Dios porque se acercaron, ¿sí? Sos turista. Tu visa vence a los 3 meses. País, el otro, etc. ¿Avanzamos? Bien, terminamos. Entonces, Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo.
Los chicos, los padres o quienes los llevaron, se los llevaban para que los tocaran nada más. Jesús, al igual que en Marcos 9, lo toma en sus brazos y hace algo más, lo bendice. Mire cuántas cosas Dios tiene para dar a los chicos y que espera que se los demos a Él, se los pongamos en sus brazos. La bendición de Jesús, en ella hay una entrega total hacia los niños, que trae esperanza a la humanidad, porque Jesús sigue siendo el mismo. El verbo bendecir que se utiliza en griego, eulogeo, es el mismo que se utiliza, ¿sabe dónde? Es símbolo de entrega del cuerpo de Cristo cuando nosotros tomamos la Santa Cena, es el mismo verbo que se utiliza. Bendecir, este es mi cuerpo. Cuando bendijo Jesús. Recibir a un niño en el seno de la familia y iglesia es cumplir con el mandamiento dado por Dios a nuestros primeros padres, reproducirse, ¿sí? Ocupar la tierra. La amorosa acogida de Jesús a los niños evidencia que el reino de Dios se ha acercado. Él los abraza, los ama y los llama ciudadanos del reino. Los débiles, los desamparados. El Señor los atrae y les regala la entrada al reino. Lucas 17:21, la nueva versión internacional, la traduce el texto original diciendo: dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Congregación de Barrio Norte, dense cuenta que el reino de Dios está aquí, para su gloria, para que vivamos en justicia, en paz, en esperanza, en armonía. ¿Estamos dispuestos a hacer real lo que Jesús espera de cada uno de los ciudadanos del reino? De que empecemos con los niños a cuidarlo, a protegerlo, a mirar la realidad y orar y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga por este hijo que tú has traído al mundo? No puedo quedarme quieto, no puedo quedarme callado, no puedo desde el púlpito negar una realidad que no deja dormir a la sociedad, pero que la iglesia calla. Y por favor, entiéndanme bien, cuando digo iglesia no hablo de acá, digo iglesia. Nosotros estamos inmersos en la iglesia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. Pastores evangélicos, bautistas, pentecostales, metodistas. Hay antecedentes de los últimos 20 años o 50, o incluso católicos, que violan niños. Ese es el ejemplo que trae la iglesia para que lo acerquen los niños. ¿Qué espera de ese niño? Un colaborador de Satanás. Porque eso, si ese es mi padre, una de las primeras materias que yo estudié en el seminario del IVA, una hermana que era maestra de escuela bíblica para los niños, estábamos tocando el tema de cómo evangelizar a los niños, toca el tema y te empieza a llorar, desconsoladamente. Yo le estaba diciendo, ¿por qué? Porque yo estaba hablando de Dios como padre, que es padre de huérfano, que esto, que el otro. Y dice, había un par de niños y otros más que empezaron a llorar desesperadamente. Y digo, ¿qué es lo que pasó? Y yo le estaba llevando a que Dios era el Padre Supremo, por el cual Él lo que Él diga se hace su voluntad. Y bueno, ellos venían de familias divididas, padres borrachos, padres castigadores, que lo mandaban a trabajar en la calle a uno. Dice, yo no sabía eso, ¿y cómo le puedo explicar? Bueno, por eso es que el que enseña a niños tiene que saber en qué lugar está enseñando y cuál es su población educativa, porque en eso tiene que profundizar y penetrar con el reino de Dios para que sea justicia en esa vida y lo saque de las tinieblas a la luz verdadera. ¿Amén? Bueno, para la gloria de Dios, oramos. Señor, esta ha sido la enseñanza de esta noche.
Si no nos dejas dormir por lo que hemos hablado, Señor, he cumplido el cometido. Lo que tú me pediste yo lo hice. Ahora te pido, Señor, que tú deposites tu espíritu en cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que puedan encontrar, Señor, primeramente el amor para aquellos niños que tienen a su cuidado y los puedan cada vez más, Señor, acercarlos a ti para que tú los tomes en tus brazos y los bendigas, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia, esta congregación de Barrio Norte. Abre los ojos, Señor, para que nosotros podamos capacitarnos, prepararnos para atender la necesidad de una sociedad, Señor, que cada día está con menos ilusión en un futuro. Te pido, Señor, que los niños sean la prioridad para que cuando crezcan, Señor, ellos nos hereden, Señor, en la fe y en el testimonio de Jesús y puedan seguir, Señor, alcanzando a los demás para que tú los salves, Señor, y tú le des una nueva oportunidad de vida. La vida que nunca la debimos haber perdido cuando estábamos en el paraíso, Señor. Te lo ruego, Dios. Todo esto lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios, entre tus manos quiero yo habitar. Sé que me proteges y allá estás. Te busco, te espero, me quieres hablar. Sana mi alma, cerca mío está. Dios, dador de vida, vida me darás. Tú eres el que al mundo hace andar. Dios, dador de vida, vida me darás, mientras viva yo te he de cantar. Cerca de tu